Un gran gusto saludarlos en esta nueva edición que hacemos hoy martes 11 de junio del año 2024. Estamos al filo de las 10:30 de la mañana y vamos a hacer una lectura del diario La Jornada. Hay notas importantísimas que he considerado importante no solo darle lectura, sino hacer unos comentarios. Pero antes que nada, déjenme agradecerle más a esa personita que pues pregunta por mi estado de salud y decirle que me encuentro bien. Les pido disculpas porque una vez más lo digo, quedé de que iba a hacer menciona, que me dice que no pronuncia su nombre, que no es su nombre, pero le digo que está bien. Estoy esperando la fecha para que se me realice cirugía sobre la rodilla izquierda, que es la que tiene más grave la artrosis. Pero ahorita ya estoy empezando a caminar nuevamente, aunque ayudado con el bastón. Y de verdad, muchas gracias por el interés. Y ojalá te animes a que diga tu nombre. También saludos. Bueno, ya no tiene Facebook, mi amiga Mónica también preguntaba por mi estado de salud, pero ya no tiene cuenta en el Facebook. Y pues aprovecho, así que me da gusto saber que hay gente que no tiene, por decisión propia, no quiere tener acceso a estas tecnologías quitatiempo, enajenantes, aunque también tiene su lado positivo, muy positivo. Pero bueno, ese no es el tema. Gracias por preguntar por la salud de su servidor. Amigos, tenemos la jornada de hoy, martes 11 de junio del año 2024, lo que se decía o se nos enseñó cuando estudiábamos la carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la nota a 8 columnas, se le llamaba la nota importante en la portada de los periódicos. Dice, por delante 5 reformas, incluida la judicial. Sheinbaum: no me preocupa la volatilidad del peso, recibiré finanzas sanas. Subtítulos: se debatirá con amplitud tanto en Parlamento abierto como con profesionistas. Dará a conocer su gabinete la próxima semana para el inicio formal de la transición. La idea es que se aprueben en septiembre o en los primeros meses de gobierno. Hoy recibe a una comitiva de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, esta es la noticia sumamente importante sobre la reforma judicial que tanto escozor y prurito les ha causado a los derechosos, que están preocupados por ver cómo se va a caer uno de sus bastiones que sostienen los privilegios, que sostienen la corrupción y que sostienen las riquezas mal habidas. Pero bueno, no quiero dejar de mencionar que viene una fotografía donde el peje le da sonoro beso en la mejilla a Claudia Sheinbaum y dice: emotivo encuentro en Palacio. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a Claudia Sheinbaum tras el logrado triunfo electoral de la morenista. Más tarde el Ejecutivo emitió un mensaje: somos amigos y junto a millones de compañeros y compañeras iniciamos la cuarta transformación en bien del amado pueblo. La virtual mandataria electa comentó: para mí fue un encuentro histórico de mucho provecho. Hablamos de los comicios y del avance de nuestro movimiento. Y amigos, también hay una nota de ángulo inferior izquierdo importante, destacada, que dice: interventor controlará los bienes del PRD ante su pérdida de registro. Se inicia fase preventiva, notifica el Instituto Nacional Electoral. El partido aún quiere impugnar. Empleados ya fueron avisados de que dejarán de laborar. Y vamos a leer unos extractos que le dedica a este tema la editorial de La Jornada del día de hoy. Requiem por el PRD. Dice: la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral notificó ayer formalmente al PRD la pérdida de su registro, toda vez que no alcanzó en ninguna elección federal el 3% requerido para conservarlo. Se extingue así una de las 3 fuerzas partidistas que, junto con el PRI y el PAN, dominaron la escena política durante el periodo neoliberal, al que algunos llaman de la alternancia o la transición. Déjenme decirles que en el video que les hice la semana pasada, me parece que fue el sábado, viernes, sobre la extinción del PRD, que me faltó mencionar esto, aunque lo di a entender, pero me faltó mencionar esto. Les decía que la historia del PRD, un partido que fue heredero de las mejores luchas del pueblo mexicano, se había iniciado en el año de 1919 con el nombre y el partido original del Partido Comunista Mexicano, el PSM, que se funda en 1919, aún antes del abuelo del PRI, que fue el Partido Nacional Revolucionario, el PNR,
luego mudó a PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y luego al PRI, Partido Revolucionario Institucional. El PSM, que muere con sus siglas del PRD, se fundó en 1919 como PCM, el Partido Marxista-Leninista que tanto nos convocaba a muchos estudiantes en nuestra etapa universitaria, pues a esa adhesión, a los postulados del comunismo, a los postulados del marxismo, del leninismo. ¿Quién nos recuerda a aquellas enseñanzas, aquella teoría práctica de Carlos Marx, cuando nos hablaba de quienes tenían la posesión de los medios de producción que empobrecían a los trabajadores, quienes a su vez le daban un crédito a los patrones, trabajándoles primero jornadas laborales y cobrando al final de estas. Nos habló también ahí, bueno, hablo también de su obra de Carlos Marx, El Capital, de ahí del marxismo, y la plusvalía, que es la ganancia que persiguen todos los dueños de los medios de producción, principalmente viendo no solo a las mercancías con el fin de lucro, no de uso, como lo hace el comunismo, sino que también estos patrones, estos dueños de los medios, de los medios de producción, veían a la fuerza de trabajo como una mercancía más que mal compraban, la pagaban a precios bastante irrisorios. Hablar de cómo existía la propiedad privada a costa del despojo de las grandes mayorías. Todo esto que es el marxismo, que está imponado no nada más con el capital, sino crítica a la contribución de la economía política, otro de los grandes libros de Karl Marx. ¿Por qué no hablar también de Vladimir Ilich Lenin, ese otro teórico que nos habló de del imperialismo, fase superior del capitalismo? Todo esto representaba el PSM en aquel 1919, que estuvo proscrito para participar en los procesos electorales. Pero bueno, decíamos que esto luego pasó en el año de 1981. Antes de eso, decía yo que en el año de 1977 es cuando entra una reforma electoral que echó a andar José López Portillo y que irónicamente se le conoce como la LOPE. Y mediante esa ley se legalizó la participación electoral del Partido Comunista, que era un partido proscrito, no se permitía su participación en procesos electorales y hasta perseguidos eran sus integrantes. Esto fue en 1977. En el año de 1981, como dijimos, el PSM se transforma en el PSUM, Partido Socialista Unificado de México, agrupando a varias fuerzas y otros partidos marginales más de la izquierda, y es cuando nace el Partido Socialista Unificado de México. En 1987 vuelve a mudar de piel, por decirlo así, y se transforma en el Partido Mexicano Socialista, nuevamente reagrupando a nuevas fuerzas de izquierda y saliendo un partido de izquierda pues bastante fortalecido. Les decía que yo cuando me enteré de eso, pues sí fui a afiliarme al PMS, fue el primer partido al que yo concurrí a afiliarme. Y me faltó decir que precisamente cuando se da la lucha del Frente Democrático Nacional, lanzando a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como presidente de la República en 1988 y que el 6 de julio de ese año se logra el triunfo, pero le hace un fraude al ingeniero Cárdenas, me faltó decir que el Frente Democrático, aunque sí mencioné esto que voy a decir, se estaba formando por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PAN, el Partido Popular Socialista, PPS, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN, y al último se adhiere el Partido Mexicano Socialista, renunciando Alberto Castillo a su candidatura en ese partido y cediéndosela al ingeniero. Cuando pasa todo esto, cuando finalmente se consolida el fraude y ya estaba la idea que nos había compartido el ingeniero Cárdenas de crear un nuevo partido, que fue el PRD, déjenme decirles que estos partidos, el PPS, el PAN y el PFCRN, se dieron a la fuga. Dijeron, no, nosotros no vamos con ese nuevo partido. Y se regresaron a seguir representando los intereses titulares de sus dueños, de sus dirigentes, y hacer el juego sucio al PRI gobierno, al partido de Estado, al PRI. Y el PMS fue el único que dijo, no, a mí no me la pega, yo sí me la creo. Y el PMS, en un acto de nobleza que caracteriza a gran parte de la izquierda, se dio su registro al naciente partido que fue el Partido de la Revolución Democrática. Eso fue lo que me faltó decir en el artículo, reportaje que les hice el viernes pasado. Entonces,
Es ahí cuando el PMS muda de piel una vez más y se transforma en el PRD, que ganaría las elecciones presidenciales en 2006 con Andrés Manuel López Obrador y le harían ahí el segundo fraude. Pero bueno, esto es lo que me había faltado comentar, que se dio el registro porque ya se preveía entre la gente de la izquierda que el gobierno, además de los requisitos de hacer 300 asambleas en todo el país constitutivas del nuevo partido, la izquierda sospechaba con justicia que el gobierno iba a poner trabas para que se formara un nuevo partido. Y la decisión inteligente que se tomó, dijo el PMS, yo cedo mi registro. Ya para que no se hagan las 300 asambleas distritales a nivel nacional, y lo cedió. Y ya se le hicieron cambios a los principios del PMS, a sus principios, programa de gobierno, la misión, la visión, todo eso, se le hicieron los cambios, y es ahí cuando surgió el PRD, que tristemente llega a su final, y vamos a leer un poquito, como decía, del Requiem por el PRD, que así titula su editorial La Jornada del día de hoy. Y vamos a iniciar. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral notificó ayer formalmente al PRD la pérdida de su registro, toda vez que no alcanzó en ninguna elección federal el 3% requerido para conservarlo. Se extingue así una de las tres fuerzas partidistas que, junto con el PRI y el PAN, dominaron la escena política durante el periodo neoliberal, al que algunos llaman de transición o de la alternancia. Y además de partidos y organizaciones políticas que habían confluido en el PRD, confluyeron causas agrarias, sindicales, indigenistas, ambientalistas y de género, entre otras expresiones progresistas y de izquierda. Ahí convergió una reconocida generación de dirigentes y militantes sociales de la segunda mitad del siglo XX. Seguimos hablando de la historia que nos narra la editorial de La Jornada. Obtuvo importantes triunfos electorales en 1997. Llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Sumó además varias gubernaturas estatales desde finales de la década de 1990, como las de Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Michoacán y Guerrero. Además, se quedó a las puertas de la presidencia en 2006, cuando postuló en alianza con los partidos del Trabajo y Convergencia a Andrés Manuel López Obrador. En dichos comicios, el fraude electoral se hizo presente de nuevo y el candidato oficialista Felipe Calderón fue impuesto en Los Pinos. Leemos el extracto final. Resulta desolador recordar los innumerables sacrificios, no solo de vidas, realizados en la construcción del partido que llegó a representar la esperanza de un cambio de rumbo nacional por medio de las urnas, pero al mismo tiempo la desaparición definitiva de los rescoldos del perredismo debe verse como un esclarecimiento del escenario político nacional y como el fin de lo que era una insostenible simulación y un foco de corrupción, oportunismo, extravío político y traición a los principios. Cabe esperar que el ocaso y el fin del PRD sirvan como lección para cualquier partido de izquierda, aguas Morena, y particularmente al que hoy gobierna en México, de lo que no debe hacerse. Pues sí, que se vea como un ejemplo lo que pasó con el PRD. Mira, para mí es el talón de Aquiles de la izquierda. Permítanme insistir una vez más, y no saben qué desconsuelo y a veces impotencia se siente, que ninguno de los compañeros de Morena tenga esta preocupación de que Morena pueda llegar a tener el mismo final del PRD. Por la grave infiltración que sigue haciendo gente corrupta, gente incluso hasta criminal, que ha buscado refugio en las filas de Morena, y aquí se les ha abierto la puerta. Lo que déjenme decirles, no se ha hecho con ninguno de los viejos luchadores de la izquierda y que llevamos años trabajando. Y no lo digo por mí, yo lo digo porque yo he trabajado mucho tiempo por la izquierda, pero me da mucha pena ver a mis compañeros con mi edad y más grandes que yo, con dolencias peor que las mías, y están abandonados, están utilizados para ir a tocar puertas, a pesar de la edad y sus dolencias, esos viejos luchadores que iniciamos con el FDN y muchos que vinieron antes que su servidor. A ellos sí no se les abren las puertas, a ellos sí son peones, se les sigue utilizando para promover el voto, para colgar lonas, para repartir volantes, algo que en 1988 su servidor lo hizo gratis. Yo me di a la tarea de reutilizar carteles, los imprimí por el curso de serigrafía que yo había tomado, imprimí en el efigie de Cárdenas, hice el engrudo
Y me acuerdo que incluso en días lluviosos me fui, incluso en una ocasión solo, a pegar los carteles en mi amada Colonia Cruz. Esos luchadores no tienen cabida en muchos de los compañeros que están enquistados en Morena. Ah, pero ¿cómo le abren las puertas a los que vienen del PRI, a los que vienen incluso del PAN? Y ya no quiero mencionar los nombres, ustedes lo saben. Entonces sí me causa desconsuelo e impotencia ver cómo Morena puede fundirse. Y miren, siempre lo he dicho, lo voy a decir una vez más, a mí lo que me importa es el proyecto de nación. Yo cuando salí de facultad me forjé un proyecto de nación, no un proyecto personal y familiar de que ahí voy a incorporarme al partido para ver qué saco, para colocarme bien, voy a pelear una candidatura, voy a pelear esto. Y de esos está lleno Moreno, ¿eh? De eso está lleno. Y discúlpeme, yo no he escuchado incluso de quienes nos representan actualmente, nos van a representar un proyecto de gobierno serio. No, se van al aplauso a Andrés Manuel, se fueron con el aplauso a Cárdenas, ahora se van a ir con el aplauso a Claudia Sheinbaum, pero sus ideas, su programa, su lucha, amigos, me emocioné, discúlpenme, pero es que ahora que ha muerto el PRD, que significó la esperanza de muchos, la lucha de muchos, el sacrificio de muchos, el abandono de muchos luchadores, parece que Morena puede repetir ese vicio, darle cabida a gente nueva que no siente la izquierda, que son oportunistas, que son trepadores y que los va a aceptar Morena. Y a sus viejos luchadores, los que quebraron piedra, como se dice por ahí, los que rompieron piedras para que se estableciera la izquierda, eso van a seguir abandonando. Pero bueno, tiempo al tiempo, ojalá me equivoque y que mi boca no sea de profeta. Vámonos con la principal nota. ¿Acuerdan a Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum 5 reformas prioritarias, la judicial entre ellas? Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, sostuvo ayer su primera reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador tras su triunfo electoral y acordaron 5 reformas prioritarias para ser aprobadas en el primer periodo de la próxima legislatura, entre ellas la del Poder Judicial, que estará abierta al diálogo con todos los sectores involucrados. Aquí quiero hacer un comentario, pero a ver si me espero un ratito para hacer el comentario. En el encuentro, el mandatario garantizó que le dejará finanzas sanas y acordaron que una vez que Sheinbaum nombre a quienes integrarán su gabinete, lo que ocurrirá en la próxima semana, comenzará formalmente el proceso de transición para que cada secretario del actual gabinete trabaje con quien va a ser su sucesor. Al finalizar la comida y posterior recorrido por el recinto, la jefa de gobierno ofreció su primera conferencia en el Salón Tesorería. Para mí fue una reunión muy emotiva, histórica, muy importante, de mucho provecho. No nos veíamos desde la campaña, hablamos de muchos temas, del resultado histórico de la elección, de lo que significa el avance de nuestro movimiento en todos los cargos, y hablamos de todos los cargos que se disputaron el pasado 2 de junio. Para no robarle foco, el mandatario publicó un breve mensaje sobre el encuentro. Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la cuarta transformación en bien de nuestro amado pueblo. Eso escribió el presidente. En el rostro de la próxima mandataria era evidente la emoción de haber compartido con el presidente a unos meses de tomar posesión. No dejó de lado el insistente consejo que López Obrador da a sus compañeros y hasta opositores: escuchar al pueblo. Esa fue la clave de nuestro presidente, esa ha sido la clave de la izquierda en Morena, esperamos que siga siendo así, y me refiero al presidente, posiblemente que Claudia Sheinbaum también lo ha hecho, algunos, Clara Brugada, por ejemplo, no es casualidad que haya ganado, es otra de las que yo considero que han escuchado al pueblo. Martí Batres es otra de las personas que está cercana al pueblo, y pues párenle de contar, que aquí no me traigo el cuento de que Marcelo Ebrard, de que Ricardo Monreal, no, esos son caciques. Cacique Monreal y este señor, vamos a usar el término de la izquierda, de la época del comunismo, Marcelo Ebrard, un pequeño burgués que no renuncia a sus cortos o medianos privilegios, pero tampoco renuncia a ellos. Pero bueno, entonces eso fue lo que le dijo el presidente a Claudia Sheinbaum: escucha al pueblo. Y como acabo de mencionar los nombres, son de los pocos que escuchan al pueblo que están en Morena. Los demás son agregados, digámoslo así. Ah, pero eso sí, en la comunidad yo sí conozco a muchos luchadores, muchos luchadores
que siempre han estado de la mano del pueblo. Y me acuerdo de uno de los históricos, de Bernardino Ramos Iturbide, con quien también me tocó trabajar cuando yo iniciaba en aquel 1986-87, recién desempacado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y debe haber otros grandes líderes también. Por ahí hay, no me acuerdo cómo se llamaba este compañero Hugo, de la zona de allá de, pasando el puente de Villacoapa, este compañero, Ejido Viejo, de Santa Úrsula, de los luchadores que todavía hasta hace unos años escuché que se mantenían. Y hay muchos luchadores y luchadoras en los pedregales de Coyoacán, en las zonas populares de Iztapalapa, así en Contreras, así en muchos. Sé que hay muchos luchadores de buena cepa que sí contribuyeron y han contribuido, y no tengo duda que van a seguir contribuyendo a que se siga dialogando directamente con el pueblo. Prosigo. En el rostro de la próxima presidenta era evidente la emoción de haber compartido con el presidente a unos meses de tomar posesión. No dejó de lado el existente consejo que López Obrador da a sus compañeros y hasta opositores, escuchar al pueblo. Hablamos de la importancia de estar siempre cerca de nuestro pueblo, de lo que esto significó en la campaña y el resultado de la elección. Y formalmente, hasta ahí eso lo dice Claudia, y formalmente recibió la invitación del mandatario para recorrer varios puntos del país para verificar el estado de obras y otras acciones de gobierno. Además, anunció que hoy recibirá en su casa de transición la comitiva de alto nivel del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que también se reunirá con López Obrador, esta comitiva. Ante decenas de reporteros, la virtual próxima presidenta del país destacó que propuso al tabasqueño sumar a las 20 reformas que él envió al Congreso en febrero pasado 4 más. Apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años de edad, becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública, la no reelección y modificaciones a la ley del ISSSTE. A ver, aquí hago un comentario. Lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum, 4 reformas más, 4 iniciativas más de reformas que pide que se incluyan en las 20 que en febrero pasado el presidente envió al Poder Legislativo. Y quiero destacar que dice apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años, becas universales para todos los estudiantes de educación pública, pues aquí es preescolar, primaria, secundaria. La no reelección, bueno, esto tiene que ver con el ISSSTE. Nada más quiero mencionar esto porque esto puede causar hasta un malestar estomacal a los derechistas y a sus aspiracionistas seguidores que tienen que trabajar para vivir, pero se sienten fifís. Va para ellos, porque ellos pueden hacer berrinche. Y ya no hagan berrinche porque tu malestar estomacal les puede dar. Y lo voy a repetir, Claudia Sheinbaum va a buscar dar apoyo a mujeres, apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años antes de que lleguen a los 65, donde ya las van a parar la pensión universal de apoyo a los adultos mayores. ¿Sí? Esta pensión universal, la pensión universal del programa de bienestar para las personas adultos mayores. Entonces, esto es posible, lo voy a repetir una vez más, porque les digo, estos derechangos y sus seguidores van a seguir, aparte de enojarse, pues que se enojen, es cosa de ellos, van a seguir queriendo confundir a la gente. Y les digo, esto será posible porque México es un país muy rico, da para sostener eso que está diciendo Claudia Sheinbaum. Y yo no soy ningún experto en finanzas, ni en las variables económicas, todo ese cuento que inventan aquellos partidarios del neoliberalismo y que nada más lo dicen por decirlo, porque eso ni es cierto. Pero bueno, entonces decía, de 60 a 64 años y becas universales para todos los estudiantes de educación pública. Esto es posible. Y lo repito una vez más, porque a mí no se me olvida lo que estando yo en tercero de primaria en esa hermosa escuela Esperanza López Mateos en Santa Úrsula, ahí estudié gran parte de mi primaria, el maestro Juan Medina Cabello nos decía, México es muy rico, México tiene costas, México tiene bosques, México tiene arroyos, México tiene desiertos, México tiene climas variables, pero sobre todo, México tiene minerales muy valiosos. México es inmensamente rico, maderas preciosas, minerales preciosos, costas, la pesca, todo nos habló aquel maestro, y a mí no se me olvida, y cierto, nada más que lamentablemente nos gobernaba el PRI, que era el que se robaba todo. Entonces, esta riqueza del pueblo mexicano, esta riqueza de la nación mexicana,
va a dar para que se le dé el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años y se le dé beca universal a todos los estudiantes de primaria, secundaria y preescolar de manera universal, todos parejo de la escuela pública. Esto lo sumó Claudia Sheinbaum con una reforma al poder, a la ley del ISSSTE y bueno, la no reelección y la no reelección y modificación a las leyes del ISSSTE. Dice, formarían el primer paquete de 5. Una vez que entre el nuevo Congreso, formarían el primer paquete de 5, incluida la reforma del Poder Judicial, a fin que sean avaladas en el primer periodo de la próxima legislatura. La pregunta expresa sobre si se aprobarían en septiembre respondió, sí, la idea es que serían las primeras o por lo menos en los primeros meses. Eso contestó Claudia. Desató que su equipo se pondrá de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Permanente del Congreso para abrir un amplio diálogo tanto en Parlamento abierto como profesionistas y escuelas de derecho, así como a trabajadores del Poder Judicial, con el propósito de que se conozca la iniciativa. Aquí es donde hago el comercial que dije al empezar la lectura. Yo también vi en las redes sociales que Claudia, de hecho pasaron un extracto, híjole, a lo mejor lo pude haber pasado ahorita, pero compartir la pantalla, pero bueno, en lo que vemos si lo puedo conseguir o no, amigos, Claudia estaba diciendo que le había propuesto al presidente que sí que dialogaron sobre las 5 reformas de la judicial y que tiene mucha importancia que ella sumó esas, pero también le había dicho al presidente que primero se hiciera una amplia consulta sobre las reformas, en especial la reforma judicial. Entonces, desde ese punto de vista, Claudia sí, obviamente ella propone algo sumamente interesante, que se haga una consulta al pueblo mexicano, a la sociedad mexicana, que se haga una discusión y debate con respecto a la reforma judicial y que se invite a la barra de abogados, a los colegios de abogados, a las universidades, para que entren en en esta discusión. Y ahí, viendo esa noticia de los youtubers anoche, pues me dio algo de, pues no sé si llamarle inquietud, pero sí me pareció interesante, que de hecho es el comentario que voy a hacer y no encuentro lo que vi anoche porque les quería compartir la pantalla. Bueno, no vamos a compartir pantalla. Dijo Claudia, y me parece bien, que van a invitar a los colegios de abogados, me imagino que a catedráticos y especialistas, estudiosos, analistas de derecho en las universidades. Aunque no lo dijo, yo sé que debe estar incluido el pueblo. Yo no le tengo confianza a las barras de abogados. Está infestada de derechistas que hicieron contubernios precisamente con jueces, magistrados y los altos potentados económicamente en el país para que se aplicara una justicia selectiva y solo se aplicara, ¿cómo decir? Se aplicara, más bien dicho, los privilegios que gozaron esta gente del dinero, que corrompieron al Poder Judicial, entraron en componendas, y no solo eso, sino que permearon a las universidades, entre ellas a la UNAM, y está repleta las universidades de puros derechistas. A mí esta sí me inspira desconfianza, me inspira inquietud. La barra de abogados, ni se diga, han demostrado ser derechistas. Y creo que nada más por ahí había una organización de abogados democráticos, lo recuerdo, hará unos 10 años, que sí se manifestaban porque hubiera una apertura democrática que abarcara el derecho en nuestro país. Entonces, debe convocarse al pueblo. No solo, atención, a lo que dijo el presidente, ha encomillado como especialistas y expertos. No se vaya a caer en el error de decir, no, pues vamos a convocar a los catedráticos de las universidades, a los abogados integrantes de las barras de abogados, a los colegios de abogados y a las universidades particulares y se vaya a dejar de lado al pueblo. No creo esto, pero yo creo pertinente que se debe de mencionar. Así que les digo, perdón, les digo, ese es el comentario que quería hacer al principio de la nota y ya lo hice. Terminamos. La lectura. En su momento precisó, se analizará si esas reformas se verán como iniciativas preferentes o en qué particularidad legislativa se englobarán.
Sheinbaum agregó que no le preocupa la volatilidad que ha tenido el peso porque el mandatario dejará muy buenas finanzas públicas y una economía nacional fortalecida. Indicó que la reforma a los organismos autónomos se discutirá más adelante. Ay, estos organismos que tan caros son para el pueblo y que sirven para nada, ni para florero. Indicó que la reforma, bueno, ya lo leí, con la conferencia concluyó la primera de muchas reuniones que ambos sostendrán. La verdad, siempre lo he dicho, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y somos parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país. Retomo esta última mención que hace Claudia para anexar otro comentario. De veras que a veces es difícil no sentir la emoción que inspira a esta gente que se creen que son los expertos en comunicación, que se creen con su palabra por ser periodistas renombrados y ya con mucho tiempo, se creen las vacas sagradas para que lo que digan se acate como verdad o que se acate como que son los intereses del pueblo, y no es así. Carmen Chayistegui dijo, me parece que el día de antier, más o menos voy a tratar de acordarme de sus palabras, sería una tragedia que Claudia Sheinbaum aplicara la misma política del presidente Andrés Manuel López Obrador y no se comportara como una presidenta autónoma e independiente, sino que siguiera este gobierno que dejó el presidente. Sería una tragedia que Claudia Sheinbaum hiciera esto. Yo le pregunto a la señora, ¿con qué autoridad ella dice esto cuando por Claudia Sheinbaum, y lo sabe ella, y lo sabe todo el mundo, Claudia Sheinbaum fue votada por cerca de 36 millones de personas que querían que se aplicara la misma política del presidente Andrés Manuel López Obrador? Preguntarle a la señora Chayistegui, ¿cuál es la tragedia, señora? ¿Por qué nunca dijo que era una tragedia que los gobiernos neoliberales, uno tras otro, aplicaran las políticas de su antecesor? ¿Por qué no lo dijo, señora Chayistegui? Porque le pagan muy bien, le pagaban y le pagan muy bien. Ahora quiere confundir a los mexicanos y decirnos que sería una tragedia que Claudia Sheinbaum hiciera lo que le mandatamos el pueblo. No, señora, no se confunda. Usted será una vaca sagrada, pero usted no tiene la verdad última ni usted conoce al pueblo. Usted es ajena al pueblo. Y los cerca de 36 millones de votos que le dimos a Claudia Sheinbaum es para que aplique la misma política del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque usted lo sabe, se dijo fuerte y quedito, se iba a dar continuidad a la cuarta transformación y se habló del segundo piso. Así que no nos haga con que sería una tragedia. Una tragedia sería que no se aplicara el segundo piso a la cuarta transformación. Y amigos y amigas, ustedes no se dejen confundir con estas idioteces que dicen estas vacas sagradas que se creen intocables y que lo que dicen es la gran verdad. Y últimamente ya encarrerados su servidor, vamos a hacer este otro comentario. Se llenan la boca estas vacas sagradas del periodismo, de decir que el periodismo no está para aplaudir a un gobierno, que nadie se los ha pedido ni esperamos eso. Pero dicen, estamos para revisar al poder. Y yo les digo, ¿y quién chingado les dio ese papel? Yo en mi carrera que estuve en la Universidad Nacional Autónoma de México nunca se nos dijo eso, nunca se nos enseñó. No hay teórico que lo haya establecido como una regla del periodismo. Podrá parecer una declaración de los grandes teóricos de las ciencias de la comunicación diciendo que es una de las funciones del periodismo y lo podemos aceptar como una idea personal de alguien y hasta como una sugerencia, pero establecerlo como una regla de periodismo, no, señores de vacas sagradas de la comunicación, no es cierto. Esa no es la función del comunicador, del reportero, del periodista. Su función principal es informar, informar con ética, con profesionalismo, sin sesgos. Esa es la función del periodismo. Sea conductor de televisión, sea humilde reportero, sea editor de periódico, sea teórico de la comunicación que escribe. La función principal del periodismo es informar con veracidad, informar con ética, sin sesgos, sin inclinaciones. Esa es la función y no revisar a nadie. Eso no está establecido como una de las reglas del periodismo. ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Está bien. Yo no me manifiesto en contra de eso. ¿Y por qué nada más revisar al poder político? ¿Por qué no revisar al poder económico? ¿Por qué no revisar al poder eclesiástico? Díganme ustedes por qué no. Eso sí no lo mencionan, ¿verdad? Porque ellos les pagan a ustedes. ¿O no, Carmen Chayistegui? Buena lana que has de recibir del señor Junco de forma. Pero bueno, amigos, amigas, ya me emocioné.
porque de veras que, como les dije, para los que tenemos la sangre caliente, es muy difícil cuando leemos sus idioteces que dicen estas vacas sagradas, no respingarles. Pero bueno, amigos, los dejo, que tengan un excelente día. Vamos a seguir pues, reposando en lo que se puede y a seguir haciendo estas transmisiones. Que tengan ustedes un excelente martesito y estaremos en contacto. Cuídense del calor porque creo que sigue la onda de calor. Muy buenos días.